Pienso de esta manera, mi opinión personal, pero creo que si estamos en una religión, estamos en una creencia, defendamos nuestra fe, sea cual sea. Y si tenemos dirigentes que están en peligro, siendo perseguidos religiosamente por autoridades, por eso nosotros creemos y estamos con ellos. ¿Por qué? Porque juramos lealtad. Y el que no lo hace, entonces ¿como para qué está en esa fe o en esa religión? Yo creo que aquí es cuando se demuestra el apoyo. Como en este caso, querido Daniel, el apoyo a Nazón Joaquín García, de la luz del mundo. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy vamos a hacer un programa conjunto con el medio de comunicación Yusat TV vía satélite, cuya señal llega a más de 57 millones de personas del Medio Oriente y al norte de África, el cual es un regalo para el mundo del imán Mahdi As. Con nosotros se encuentra precisamente la abogada Norma Angélica Hernández Guízar, que nos acompaña dentro de esta sinergia que vamos a hacer entre medios de comunicación y que vamos a hablar de estos temas tan importantes sobre la discriminación religiosa. Pero primeramente te presento, Norma Angélica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Emblema de México y Daniel Cruz por la invitación. Muchísimas gracias por la apertura y la expresión que me vas a permitir dar estos temas. Y qué bueno que nos permitas también hacer esta sinergia juntos. Yusat vía satélite, que llega a más de 57 millones de personas, Medio Oriente y al norte de África, juntamente con Emblemas de México. Nosotros tenemos dos canales, Emblemas TV, Emblemas de México, que también nos siguen en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en algunos países, a través de nuestro canal en nuestras páginas www.emblemasdemexico.mex.tl. El tema que vamos a hablar juntamente con la abogada Norma Angélica, referente a la intolerancia religiosa. Vamos a tocar dos temas importantes. Esos aspectos, tanto en derechos humanos y conforme a las leyes y al derecho penal internacional, que se debe de respetar la libertad de religión, sea el credo que sea, la religión que sea. Pero hay dos temas muy importantes. El tema de Al-Mahdi of the Peace on the Line, que hay un problema en aquel país de Turquía. Han sido detenidos de esta religión. Y el otro tema que también vamos a tocar, referente al tema del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que fue detenido hace 4 años y es una persona que le han violado todos los derechos. Desde un principio fue detenido injustamente y que no hubo un debido proceso. Fue injusto, porque así lo marca la primera enmienda en los Estados Unidos, conforme a las 10 primeras enmiendas en aquel país de los Estados Unidos. No hubo juicio tampoco. Además, la audiencia de la sentencia no le permitieron una defensa a los abogados tampoco. Hasta la fecha siguen anónimas aquellas personas denunciantes. Esos temas el día de hoy, que no debe de haber una intolerancia religiosa y que lo está habiendo en varios países en el mundo. Pero, abogada Norma Angélica, platícanos para nuestro medio de comunicación, ¿con cuál tema vamos a empezar? Me gustaría ahondar ahorita lo de Nazón Joaquín García. Realmente es una arbitrariedad lo que se le acusó, ¿no? El procedimiento legal que llevó es absurdo, ya que nunca se le denuncia por violaciones, pero no hay testigos, no se rectifica la denuncia y llevan el procedimiento penal acusatorio totalmente afuera de la ley. La denuncia y el careo tampoco nunca se dio, nunca hubo. Se solicitaba para ver quién es la persona que estaba señalando a este señor Nazón Joaquín García, pero nunca hubo quien se le señalara. Esta persona está siendo privada de su libertad desde el 2019, siendo que no hubo ni un juicio, cuando debería de haber llevado un procedimiento judicial del juicio legalmente conforme el marco de derecho de los Estados Unidos. Solamente sabemos que se presentó una sola persona, pero que nunca manifestó su identidad y solamente cubriéndose el rostro, pero después ya no se presentó a rectificar la denuncia. Entonces estamos en un claro delito de privación ilegal también de la libertad de esta persona. ¿Y cómo es posible que se estén violando sus derechos humanos? Porque realmente también el trato que está llevando allá adentro, tan solo por ser un líder religioso, es inhumano. La enmienda fue violentada
porque ahí menciona la sexta enmienda que deben de carear a las denunciantes con el acusado. Aquí nunca lo hubo, al contrario, al acusado ni le permitieron ni siquiera voltear a ver, los abogados ni defenderlo. Es más, el juez todavía insultó al acusado y los abogados tampoco hicieron nada al respecto. ¿Por qué no defendieron al acusado? Ahí hacemos este cuestionamiento. Hace 4 años que detuvieron al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Un acontecimiento que conmocionó a millones de miembros de esa comunidad por ese atropello que hicieron a un personaje que siempre se ha distinguido por su trabajo social y humanista. Desde ese día de su detención y hasta la fecha han violentado todas sus garantías y todos sus derechos constitucionales en aquel país estadounidense. El dirigente religioso fue detenido ruinmente, privándole de su libertad, sin un debido proceso que marca claramente la Constitución de los Estados Unidos en su 14ª enmienda, en su sección 1 apuntala claramente: tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, pues al dirigente se le privó de su libertad sin llevar a cabo un debido proceso. Además, en los 90 días, la Fiscalía de California no presentó a las denunciantes, que aún siguen anónimas, no presentaron las pruebas. De hecho, multaron a las fiscales Amanda Plisner y Diana Callaghan por no entregarlas. Tampoco permitieron al detenido presentar testigos a su favor, como fue el caso de la audiencia del día 26 de septiembre de 2019. El juez George Lomelí no le permitió a sus abogados presentar un testigo a su favor. Por todas estas violaciones, este caso se desestimó el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Sin embargo, el fiscal de California, en un acto de revanchismo porque no quería perder el caso, le volvió a imponer de nuevo 36 cargos en su contra. Además, se le impuso una fianza récord e histórica de $90 millones, nunca antes visto en aquel país de Norteamérica. Por otro lado, la fiscalía, después de 2 años y medio, les entregaron las pruebas exculpatorias, violentando la regla Brady. Los abogados Alan Jackson y Kalen Mason, en su moción de 211 páginas presentadas ante la Corte el día 15 de marzo de 2022, mencionan que la Fiscalía de California fabricó las pruebas y hubo una conspiración en contra del líder religioso. Más tarde, la Fiscalía de California, al ver el caso perdido, tuvieron que negociar con los abogados de la defensa apostólica, violentando la 5ª enmienda, que habla que está prohibida la autoincriminación. Por consiguiente, hubo una sentencia el 6 de junio de 2022, pero no hubo un juicio justo, violentando de esta manera la 6ª enmienda, que expresa que todos los acusados tienen el derecho de tener un juicio justo en aquel país de los Estados Unidos. Todas estas anomalías es lo que muchos medios de comunicación callan y no dicen. Es muy triste el caso también de la denominación de Ahad Mahdi o Peace on the Line. Allá en Turquía está pasando otro caso de intolerancia religiosa. ¿Por qué razón? Porque detuvieron también a personas de esta denominación. Muy triste. Allá los musulmanes no aceptan esta religión. Aún en la Carta de la ONU, en su artículo 18, habla de la libertad de religión. Pero hemos visto casos donde hay muchos atropellos. Mira, querido Daniel, el pasado 24 de mayo del presente año, más de 100 migrantes de una minoría religiosa llamada The Ahmadi Religion de Peace on Line fue detenida entre la frontera de Turquía y Bulgaria, recibiendo represalias al momento y no recibiéndoles la documentación oficial para pedir asilo. Ellos se presentaron de la manera más legal y pacífica a pedir el asilo, así como lo marca el artículo 58, fracción 4ª, que uno también debe de ir y presentarse ya sea de manera verbal o escrita. Así se presentó con la policía fronteriza, mas no hicieron caso, empezaron a hacerlos para atrás con golpes, con tiros, balazos, las mujeres cubriendo a sus hijos, una desesperación porque se considera esta situación una crisis humanitaria y se solicita el auxilio urgente de estas personas. Por lo tanto, se insta a la ONU, instar a Turquía a que anule inmediatamente todas las órdenes de deportación de los 104 migrantes Ansar, ya que deportar estas familias
familias sería una clara violación por parte de Turquía del principio fundamental de no devolución, que prohíbe devolver a las personas a un país donde enfrentarían tortura, castigo cruel o degradante, así como otros daños irreparables o la muerte. También instamos a otorgar asilo a los 104 personas, miembros de la religión de Ahmadi, de la Paz y de la Luz, en una tierra más segura, fuera de Turquía, donde puedan presentar sus solicitudes de asilo de manera segura y practicar su fe libre y pacíficamente. Yo hago un atento llamado a toda la comunidad internacional de los derechos humanos. Queridos amigos y amigas, hoy me dirijo ante ustedes ante esta situación que exige de toda nuestra atención y solidaridad. Son momentos en los que debemos unirnos para alzar la voz en contra de la injusticia y defender los derechos humanos de nuestros hermanos y nuestras hermanas de todo el mundo. En este momento, 104 personas, Ansar, están sufriendo torturas, abusos por parte de la autoridad turca. Estas personas que solo buscaron asilo de manera legal en la frontera entre Turquía y Bulgaria, se enfrentan ahora a una deportación que puede llevarlos a la muerte y al encarcelamiento de sus países de origen. Entre estas personas ya sabemos que hay niños, mujeres, adultos y personas mayores que fueron golpeadas, y están también algunas personas con su estado delicado y grave, ¿no? Y tan solo por creer en lo que creen, por seguir a un hombre llamado Abdullah Hashem Abba as-Sadiq, que lo conocen como el Salvador. Nosotros también creemos en Jesús, la paz sea con él. Esta religión, tenemos varios principios por los cuales son atacados esta minoría, ¿no? Por ejemplo, abogación, el quitar las 5 postraciones que se hacían al día, que no se obligue el uso del yihad o velo, porque sabemos que es parte de nuestra elección, ya que en el Sagrado Corán se menciona bien que las mujeres debemos de vestir recatadas y lo más formal o más seria que podamos, mas no es obligación y obligatorio usar el yihad. También otro de los principios y que también han sido atacados es esta religión y han sido perseguidos es por usar el emblema o la estrella de David, ¿sí? Es ilógico que en este tiempo, en el siglo XXI, todavía se siga haciendo o viendo la persecución religiosa y la intolerancia religiosa por parte de otras minorías que no concuerdan con las mismas creencias. Ahora, estas personas no están solicitando más que el cruzar la frontera para poder llegar a otro país donde puedan tener una vida digna, ¿no? Así nos lo comenta también nuestra hermana Hadid al-Mahdi, que ella es activista de los derechos humanos, que trabajó en diversas organizaciones internacionales en todo el mundo, incluido las Naciones Unidas. Otro punto grave para estos migrantes es que Turquía no es una posibilidad para que estén ahí, ya que es una población de la mayoría musulmana también. Dado esto, lo inhumano de los tratos que están recibiendo estas personas en este momento. They attack me. 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 Continuamos con esta mesa de opinión, pero con nosotros también se encuentra otro invitado, Van, referente a este caso que está pasando allá en Turquía, como también lo dijo Norma Angélica, pero platícanos a lo mejor unos testimonios referente a este tema, por favor. Entre esas personas hay desde niños, mujeres, ancianos. Esto no se puede estar permitiendo en estos momentos, en este pleno siglo XXI. Hay muchas organizaciones de derechos humanos que están respaldando a las personas que están siendo víctimas de abusos, que no han cometido ningún y absolutamente ningún crimen. Simplemente el único objetivo o la única por lo que los detuvieron fue creer en el evangelio y la meta del sabio, algo que es nuevo para las personas de estos países que mayormente son religión del Islam. Es lamentable cómo niños y mujeres han sido torturadas, han sido víctimas de abusos sexuales, han sido golpeadas hasta quedar inconscientes, han sido privadas de su libertad, de simplemente no podemos estar no alzando la voz por estas cosas injustas que están pasando en estos momentos. Creo que esto sí pasaba antes, cuando estaba la Santa Inquisición y muchas cosas se violaban y eran otros tiempos, pero creo que en este momento vivimos en una nueva era que se supone que somos libres de expresión, somos libres de creer en lo que queramos, y no es justo que por creer en un evangelio nuevo sean víctimas de
de tanta impunidad, tanta maldad por parte de estos gobiernos. Y me gustaría leerles un poco unos fragmentos de unos hermanos que han dado su testimonio. Dice: mi nombre es Alireza Deyam. Y dice así: primero nos bajamos del autobús y caminamos hacia las puertas. Nos dijeron que paráramos y paramos. Ellos no paraban de hablar. Nosotros queríamos seguir avanzando y ellos nos cerraron las puertas. No podían pararse frente a nosotros, así que fueron a traer a los conductores de las camionetas y yo mismo estaba parado hasta el frente y ellos habían prometido violar a las niñas. Y yo, que estaba hasta el frente, vi que los conductores de las camionetas tenían porras en las manos y estaban golpeando a la gente. E incluso lastimaron a los mismos policías, dañaron las rejas y nos culparon a nosotros de eso. Nos pusieron una multa de 4,000 por persona por el daño que causaron los conductores de las camionetas. Nosotros éramos 100 y ellos nos lanzaron unos 200 o 300 comandos. Nos atacaron y nos hicieron entrar al bus. No mostraron ninguna misericordia, ni con hombres, ni con mujeres, ni con niños. Solamente los golpearon. La señora Sara, de 51 años, se desmayó y ellos no dejaron que nadie la ayudara. Todos los que iban hacia ella eran golpeados. Tiraban a los niños de las manos de sus padres y nadie podía decir nada. No tuvieron misericordia. Luego nos llevaron a la gendarmería y algunos de nosotros nos llevaron a otro lugar. Incluso si queríamos ir al baño, había 2 personas de pie frente al baño que no nos dejaban ir al baño y nos agarraban y nos golpeaban ahí. Luego me llevaron a confesar y yo les dije que nuestra intención no eran malas y que habíamos escapado de nuestros países por nuestras vidas. Y después de confesar me volvieron a traer frente al baño y me golpearon tan fuerte que mi cabeza chocó contra la pared. Todavía tengo heridas en la cabeza. La misma noche tomaron algunos de nosotros y nos llevaron a la oficina de inteligencia y nos dejaron sin comer noche y día. Dormíamos en el suelo que estaba muy frío. No habían suficiente mantas. Todos los días cuando nos llevaban al doctor nos obligaban a decir que no teníamos nada y si decíamos algo nos decían que se habían agregado 24 horas a nuestro encarcelamiento y nos llevaban otras 24 horas de encarcelamiento. Y el último día, cuando dijimos que no teníamos nada, no nos dieron más comida y nos quedamos con hambre hasta el día siguiente. Y nuestros días eran oscuros. Incluso ahora que nos han transferido aquí, estamos todos enfermos, lo que significa que estamos viviendo bajo presión y estamos enfermos y nos faltan medicinas y no hay muchas medicinas disponibles. También me rompieron los dientes y nuestra historia aquí es triste. Esas son mis palabras. Y bueno, esta es una declaración de nuestro hermano Ali Reza. Por lo que podemos escuchar, todo esto ha sido un caos y una maldad impuesta por el gobierno de Turquía. Esto no se puede quedar así y tendremos que alzar la voz por todas las injusticias que estemos sufriendo hoy en día. Creo que eso sería todo. Lo que estamos demandando ahora, Daniel, son que la Unión Europea, la EU en general, por un lado pare las deportaciones y por otro lado proporcionen una solución, un lugar donde nuestros creyentes puedan recibir asilo. Para más información pueden también visitar la página de Ahmadi Religion o Peace and Life. Voy a mencionar tan solo el artículo 1 de los derechos humanos, de la Organización de los Derechos Humanos de 1951, donde se dice, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos de los otros. Bueno, aquí estamos claramente viendo que hasta su misma ley está siendo violada y no está siendo respetada, ¿no? Su dignidad, estas personas están siendo violadas su dignidad, pisoteadas, humilladas, los tienen en un patio como en un campo de concentración, Daniel, o sea, no los tienen ni siquiera en las condiciones humanas que deberían de tener estas personas, ¿no? También hay algunos fundamentos legales que también nosotros estamos aportando que están a favor de los migrantes. El artículo 58, fracción 4, Ley de Asilos y Refugiados. Se puede solicitar asilo presentando una declaración verbal a la policía fronteriza, que fue lo que hicieron nuestros hermanos. Artículo 18, Carta de la UE sobre los derechos fundamentales de la Convención de Ginebra de 1951. La Declaración de los Derechos Humanos.
Los refugiados tienen derecho de asilo y evaluación individualizada, completa y justa, con derechos de apelación. Artículo 6, Convención de Intervención sobre Derechos Humanos y Políticos. Entonces, nos estamos nosotros solidarizando y nosotros hacemos hincapié a invitar a todos ustedes, por favor, que se unan a esta causa. No por ser solamente de una sola religión, tenemos que deshumanizarnos. Hay que tener empatía, hay que unirnos y solidarizarnos, porque ahorita son ellos, pero también podemos ser nosotros en cualquier momento, en cualquier situación que tengamos que desplazarnos, en alguna crisis o desastre natural que tengamos que Dios no lo quiera pasar. El solicitar asilo en alguna otra parte y que seamos rechazados sería muy cruelmente, ¿no? Aparte de vivir esa situación de ser perseguidos y todavía llegar a otro país donde te reciben a balazos, pues es un crimen para estas personas. Es lo que estamos solicitando esto, Daniel. Pienso de esta manera, en mi opinión personal, pero creo que si estamos en una religión, estamos en una creencia, defendamos nuestra fe, sea cual sea. Y si tenemos dirigentes que están en peligro, siendo perseguidos religiosamente por autoridades, por eso nosotros creemos y estamos con ellos. ¿Por qué? Porque juramos lealtad. Y el que no lo hace, entonces como para qué está en esa fe o en esa religión. Yo creo que aquí es cuando se demuestra el apoyo. Como en este caso, querido Daniel, el apoyo a Nazón Joaquín García, de la luz del mundo. Excelentes palabras que también dio la abogada Norma Angélica, y es cierto, si eres creyente de una religión, defiende tus derechos. Hay que hacer valer los derechos, ya sea en el país que sea, tienen que hacerse valer los derechos tanto de las personas, sus creencias, y en el caso también que está pasando en Turquía, es lamentable que sucedan estas cosas en pleno siglo XXI, pero también nosotros nos solidarizamos con todos ustedes y agradeciéndote de antemano este programa que hicimos juntos, esta sinergia. Te agradecemos, abogada. Esperemos que no sea el único programa, que hagamos mucho más programas y estamos a la orden. Estamos a la orden también con ustedes, con Emblemas de México, y seguimos de pie para alzar la voz contra las injusticias, ¿no? De todo tipo y también religiosas. Así es. Muchas gracias, Daniel Cruz, por la invitación. Bueno, nuestro medio de comunicación les agradece también a USAT vía satélite, más de 57 millones en Medio Oriente y al norte de África. Es un regalo para el mundo de Imán Mahdi As, que nos hizo este regalo para Emblemas de México, que nos van a ver vía satélite. A todos ustedes les mandamos un saludo y también a todos nuestros seguidores de Emblemas de México. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.